Bueno chicos, muy buenos días. Continuamos con nuestro tema central del bimestre, que es hablar un poco del sonido. ¿Listo? Como vemos pues en la primera diapositiva, lo que se observa de fondo es una onda sonora, solo que pues ya no uní los punticos en las crestas y en los valles, sino puse como toda la línea vertical de las ondas, que es un poco más natural de verlas así, pues porque así las están viendo todo el tiempo cuando tienen los reproductores de música en los computadores, eh, o en general, pues de cómo se ven en los distintos instrumentos que miden las ondas sonoras. ¿Listo? Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante y pues es la intensidad del sonido, porque la intensidad del sonido ya nos va a permitir determinar cuándo una onda sonora es dolorosa o no para nuestros oídos. Entonces es muy importante esta parte de la temática y pues va a ser el eje central de hoy de la clase. Entonces, sin más preámbulo, arranquemos. ¿Listo? Miremos principalmente este video y vamos a intentar entender algunas cosas. Listo. Entonces, como podemos apreciar, pues es una guitarra vista desde dentro. Y como pueden apreciar, cada vez que se tocan las cuerdas, pues se ve exactamente la forma de las ondas sonoras, de la forma de la onda, no de la onda sonora, la forma de la onda, la que habíamos visto ya en clase. Y pues nos da una idea de más o menos cómo se forman las ondas y los sonidos en los instrumentos de cuerda. Si se fijaron bien, es bien interesante que las cuerdas de arriba, la frecuencia es mucho más baja que las notas que las cuerdas de abajo, es decir, que las cuerdas de arriba dan notas un poco más bajas que las cuerdas de abajo. Y todo esto ya lo hemos visto un poco, ya habíamos hablado de que las ondas sonoras daban o se creaban en instrumentos mecánicos, pues el instrumento mecánico saca la cuerda, pues nos da una idea sensacional de cómo es cada uno de los sonidos. O sea, si podemos apreciar, podemos ver que cada vez que se toca una cuerda, pues las cuerdas se mueven como si fueran ondas en general. Entonces la música es bien importante, bien interesante en ese punto porque la podemos explicar a partir de la física y la música se crea a partir de la física. Entonces es bien interesante el asunto. Y pues obviamente todo esto tiene que ver con la intensidad, que es lo que vamos a empezar a ver en este momento. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la intensidad del sonido? Eh, cuando, cuando nosotros tenemos una onda sonora, que en este caso la onda sonora pues es la que está en color degradé entre morados y azules, y esta choca o va hacia una superficie, ¿listo? Por ejemplo, cuando la onda sonora viene hacia nuestros tímpanos, la onda pasa por una superficie, ¿listo? Esa superficie tiene un área en particular. Puede ser el área de nuestros oídos, puede ser el área del micrófono que está actuando, puede ser el área de un vidrio completo, porque ustedes han visto en sus casas, en varios sitios, que cuando hay sonidos muy fuertes, los vidrios a veces vibran. Es porque pues el sonido afecta a todas las áreas en general, ¿listo? Todas las superficies, pero a esta superficie se le puede medir el área en particular. ¿Listo? Entonces la intensidad como tal del sonido, pues es la potencia de ese sonido, ¿listo? Sobre el área en la que va a caer. Entonces, la intensidad de nuestros oídos es muy diferente a la intensidad de un micrófono, pues porque el área del micrófono es mucho más grande que el área que tienen nuestros tímpanos. Pero en general hay que tener en cuenta el área y la potencia en la que se mide, ¿listo? Dejemos aquí quieta la ecuación, no la necesitaremos por el momento, pero ya saben que simplemente estamos hablando de la intensidad, de la potencia que va relacionada pues obviamente con la energía que tiene la onda y esta sobre el área que va
a recibir esta onda, ¿listo? Entonces yo les doy el ejemplo del área del tímpano, que es muy pequeñita, o puede ser el área de un micrófono, o puede ser lo que les decía, el área de un vidrio, de un cristal muy grande que puede vibrar cuando sobre él llega una onda sonora, ¿listo? Entonces, la intensidad usualmente nosotros la medimos en una unidad distinta, y esos son los decibeles, ¿viste? O decibelios. Esta unidad es un poco más natural porque pues la manejamos en todo el mundo y en la música se maneja, hablamos de decibeles, porque es la intensidad de una forma un poco más clara para entenderla, ¿listo? No para calcularla, ¿listo? Entonces, esa letra, la B alargadita, esa letra griega beta, y es la intensidad en decibeles. Entonces, la, el 10 pues es un número, log es una nueva función que está en sus calculadoras, que no la hemos utilizado, pero ya la vamos a empezar a utilizar. El I sub 0, pues es la intensidad inicial, ¿listo? Y esa intensidad inicial, pues es un valor en particular, miren que es 1 por 10 a la menos 12. La W es de watts de potencia y la M al cuadrado, pues es un área. Entonces, miren que esa intensidad simplemente es la intensidad que está acá, ¿listo? Que es potencia sobre área, que es la misma intensidad que tenemos acá, solo que en decibeles pues la vamos a entender un poco más. No se preocupen lo que les dije por la ecuación, ya la vamos a entender un poco mejor. Y pues la intensidad y la que no tiene el subcero es es la intensidad del sonido que no conozcamos. La intensidad, la idea de hallar los decibeles es pues coger cualquier sonido, un perro ladrando, un avión, cualquier objeto, y el objetivo es poder calcular los decibeles, pero eso lo vamos a hacer más adelante, ¿listo? Miren esta gráfica supremamente interesante. Nos dice la intensidad en decibeles que emiten distintos objetos, ¿listo? Y además si estos sonidos son peligrosos o no para nuestros oídos, ¿listo? La mayor parte de sonidos son peligrosos porque nuestros oídos pues reciben una cantidad limitada, ya les decía porque el área es muy pequeñita, el área de nuestro tímpano, y además recibe frecuencias muy estrechas. Ustedes recuerden que en la clase anterior dijimos que el rango de frecuencias que escuchamos es entre los 20 y los 20.000 Hz, pero ya cuando hablamos en decibeles de la potencia que pueden recibir nuestros oídos, ya es un poco más contundente el asunto porque ya podemos ver en verdad cuando algo es doloroso o no para nosotros. Entonces, por ejemplo, miren cómo partimos desde la parte verde hacia la parte roja oscura. La parte verde es una parte sin riesgo, es decir, que esos sonidos son agradables para nuestro, no agradables, pero no nos hacen daño. ¿Listo? En la parte amarilla es el límite, o sea, desde el amarillo hacia arriba ya nuestros oídos pueden tener problemas para recibir esos sonidos y pueden ser afectados, se nos pueden dañar. Entonces, están las unidades medidas en decibels, ¿listo? Están entre 0 y 140 decibels, ¿listo? Entonces empecemos con la izquierda que tenemos las gráficas de cosas muy simples que todo el tiempo estamos oyendo. Por ejemplo, cuando hablamos, gritamos, susurramos, estamos hablando de sonidos que van entre los 30 y los 80 decibels, ¿listo? Entonces miren que según la tabla de la derecha, más de 80 decibels es un problema para nuestros oídos. Es decir, que si gritamos y nos gritan, podemos ser afectados en nuestros oídos. Las aulas de clase, que es donde nos desenvolvemos usualmente, estamos hablando que hay sonidos entre los 40 y los 80 decibels, entonces a veces cuando se concentran tantos sonidos de muchas personas hablando, a veces, profes, que me duelen los oídos, me duele la cabeza, me duelen los oídos, tiene que ver con este asunto de que estamos superando tal vez el límite de nocividad. ¿Listo? En las vías normalmente ya empieza a aumentar porque el sonido de los carros puede ser muy fuerte. Esto ya hablamos que estamos pasando el límite de nocividad que son 90 decibeles. Los aparatos de música, tenemos un problema con estos instrumentos y es que si no elegimos los audífonos adecuados, nuestros oídos se pueden dañar. ¿A qué se refiere con audífonos adecuados? Hay audífonos de dos tipos en el mercado usualmente, unos son in-ear y otros on-ear. Los in-ear es el que muestra la imagen, que son los audífonos que los pequeñitos que nos podemos poner dentro de los oídos, pero esos vienen de dos tipos. Están los tipo iPhone que no tienen ningún instrumento para meter dentro del oído y están los que tienen esa especie de chupitas que se pueden meter dentro de los oídos. ¿Cuáles son mejores? Los que tienen chupitas. ¿Por qué? Porque el sonido no se sale y evita que aparte de los audífonos entre sonido del exterior. Entonces
es mejor tratar de utilizar esos. Y son mucho mejores los son-ear, que son los audífonos grandes que nos pueden cubrir los oídos, porque no permiten sino los sonidos del audífono. Entonces, eso evitaría que se nos dañaran un poco los oídos, pero sí no hay que tratar de sobrepasar los límites de volumen. Ustedes se dan cuenta que a veces cuando ustedes suben mucho el volumen en sus teléfonos, el mismo teléfono tiene por lo menos mi teléfono tiene un indicador claro de, oye, estás pasándote del límite y puedes dañar tus oídos. Entonces sí es importante tener en cuenta eso. Eh, de ahí para arriba, ya hay muchos sonidos que nos pueden afectar los oídos. Discotecas, bares, conciertos, incluso las vías públicas donde hay exceso de publicidad. Estamos sobrepasando todo el tiempo el umbral de nocividad de los sonidos. Entonces, el estar frecuentemente en conciertos, yo les decía que, digamos que yo usualmente voy mucho a conciertos. Usualmente a veces los oídos te retumban tanto, te duelen, porque es que los sonidos que se manejan en los conciertos son muy, muy altos. Entonces es muy peligroso. Y los sirenas de alarmas tienen tantos decibeles, pues porque la idea es que sean fastidiosas y dolorosas para nosotros, para que les pongamos cuidado. Por eso es importante tener en cuenta los grados de decibeles que puede llegar a tener cualquier objeto. Y ya miren que hay cosas que sí simplemente ya nos pueden dañar los oídos. Digamos que lo que está en rojo clarito son objetos que todo el tiempo vemos y hay personas que cuando trabajan con esos objetos están con los oídos cubiertos, como las perforadoras, los martillos neumáticos, y cuando la gente dispara usualmente tienen audífonos para protegerse de los oídos. Miren que ya 130 decibeles el despegue de un avión, entonces por eso ustedes ven que las personas del aeropuerto siempre tienen audífonos protegiendo sus oídos, porque es que el umbral de nocividad puede llegar a ser bastante complicado, ¿listo? Entonces, esto ya nos da una idea mucho más factible de lo que pueden ser los decibeles, de para qué nos sirven y ya se dan cuenta que los utilizamos todo el tiempo. ¿Listo? Entonces espero que haya sido muy claro hasta ahí. Vamos a mirar un poco de cómo trabajamos con la ecuación. Pues vamos a hablar solo de intensidad. Entonces miren, tengo una trituradora ruidosa que produce un sonido con una intensidad de 1 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. Recuerden que eso es potencia sobre área. Listo. No se preocupen por las unidades porque las unidades ahorita se nos van a cancelar. Pero miren que una trituradora es una trituradora de esas que hay en las fábricas, simplemente donde tú metes, por, qué sé yo, una pierna de vaca completa y te sale hecha huesitos y carne muy delgadita. Esas máquinas son extremadamente ruidosas porque tienen muchas partes mecánicas moviéndose. Y sí, para operarlas hay que tener audífonos porque ya se dieron cuenta que sobrepasa los 100 decibeles de intensidad y nos puede dañar nuestros oídos. Entonces nos preguntan, calcula el nivel de decibeles de esta máquina, ¿listo? Simplemente. Y de nuevo, si hay dos máquinas pegadas. Entonces, así como cuando solo hay un parlante, cuando hay dos parlantes la intensidad aumenta. Entonces hay que empezar a entender esto del sonido. Por eso en las casas es cuando hay dos parlantes suena mucho mejor el sonido, porque hay mayor intensidad, pero pues tampoco sobrepasamos los límites de ella, ¿listo? ¿Qué es el único dato que tengo? Pues la intensidad. Me están dando la intensidad de la máquina, que es 1 por 10 a la menos 5 watts sobre metro cuadrado. ¿Listo? Me preguntan, si yo tengo esta intensidad, pues calculemos beta. Me están preguntando es la intensidad en decibeles. ¿Listo? ¿Conozco I sub 0? Claro que sí. Yo les había dicho que ese es el de referencia, siempre lo tenemos. Y ese 1 por 10 a la menos 12 es como lo que podemos recibir, son 0 decibeles. Entonces podemos recibirlo todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer? Pues reemplazar. Entonces reemplazo muy bien el I sub 0 y reemplazo I. ¿Listo? Entonces ya reemplacé, pero la pregunta que se harán ustedes es si ya reemplazó, pero de ahí para allá, ¿qué hacemos? Pues de ahí para allá es mucho más sencillo. Miren que acá en la parte superior tengo watts sobre metro cuadrado y en la parte inferior tengo watts sobre metro cuadrado. Como ustedes saben del álgebra ya dirán, uy, sí, profesor, yo creo que se puede cancelar. Sí, en este caso tienen razón, se pueden cancelar. ¿Listo? Cancelamos eso y ya nos queda una ecuación mucho más sencilla. ¿Listo? Entonces ya me queda, miren que ya me quedo sin unidades, ya sé que me va a dar en decibel, ya no tengo que preocuparme. Lo único que tengo que hacer es mirar qué es lo que está acá dentro del paréntesis. Entonces miren que tengo una división de fraccionarios, ¿listo? Y además de eso hay exponentes. Entonces, de álgebra, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos recordar? ¿Listo? Que si es una división, pues los exponentes se restan. ¿Cómo se restan? Pues quedaría menos 5 menos, pues el exponente de abajo, menos 12, lo coloco entre paréntesis, ¿listo? Y ustedes ya saben que
estos dos signos de acá, menos por menos dará más, así que eso dará menos 5 más 12 y eso pues ya saben ustedes que da 7. Así que lo que tengo, ya me quedo 1 por 10 a la 7 dentro de ese paréntesis. Y eso ustedes ya lo ponen en la calculadora hay una función que dice log, claramente, ¿listo? Y es de 10 por log de lo que está ahí en el paréntesis, y eso me va a dar 70 decibeles, ¿listo? Entonces mire que la máquina casi está en el umbral de dolor. O sea, recuerden que el umbral de dolor son más de 80 decibeles. Ahora, la parte B del problema, ¿qué pasa si coloco dos máquinas? ¿Listo? Entonces ahora la intensidad, pues multiplico la intensidad de 1 por 10 a la 5 por 2, porque ahora hay dos máquinas. ¿Listo? De nuevo voy a reemplazar, ¿listo? Reemplazo la parte de abajo siempre es 1 por 10 a la menos 12 y la parte de arriba lo que estoy reemplazando, ¿listo? De nuevo cancelo unidades, ya me queda de una forma mucho más sencilla. De nuevo es un eh, fraccionario, hay exponentes, los exponentes se restan, ¿listo? Por eso queda menos 5 menos el exponente de abajo que es menos 12 y pues hay ley de signos, menos por menos da más y menos 5 más 12 pues me va a dar 7, ¿listo? De ahí para allá el cálculo no es complicado y se viene la parte interesante de la clase. ¿Cuál es la parte interesante de la clase? Pues hacer un experimento para el cual ustedes tenían que traer una serie de materiales. Que traer, no, perdón, que tener una serie de materiales que eran muy sencillos de conseguir, que eran pitillos y con los pitillos hay pues cinta, ¿listo? No hay que tener ningún otro material y pues tijeras para poderlos cortar. ¿Cuál es la idea? Que tengamos los pitillos o popotes, tenemos los pitillos, la idea es que los alineemos todos, listo, que los pongamos todos en una eh, línea, que los alineemos puede ser con una regla en la parte de arriba y que luego de eso, que los tengamos alineados, vamos a tratar de cortarlos como está indicada en la imagen. ¿Listo? No importa la dirección que tenga el corte, no importa el ángulo que tenga acá, ¿listo? La idea es que, no, que a todos no nos quede iguales, pues porque todos estamos haciéndolo en nuestras casas sin mirar lo de los demás. Y después que cortemos, vamos a unir con cinta. ¿Qué vamos a obtener? Un instrumento musical creado por nosotros. Ese instrumento musical, o por lo menos el que tengo en pantalla, es una quena, es un instrumento originario de las Américas, o sea, es muy originario de acá del sur de América, y pues es como una flauta que funciona con diferentes distancias, ¿listo? Entonces, después de que ya lo tengan construido, la idea es que traten de soplar por los diferentes tubitos y se den cuenta que dependiendo del largo del tubito, el sonido que se va a obtener es distinto. Entonces la idea es que se graben tocando el instrumento, ¿listo? Entonces por hasta ahí ya estamos, muchas gracias. Ya les dejo igual subidas las actividades en Classroom.